Bueno, generalmente los medios de comunicación nos enfocamos en la problemática indígena que tiene nuestro país cuando hay actos o hechos de violencia. En esta ocasión hemos querido conversar con nuestro amigo, colega de este noticiero, Pedro Cayuqueo, pero no de ese tema que siempre está candente, sino que de otros temas que también son importantes. Así que, Pedro, te agradezco tu tiempo acá en el canal 24 Horas para hablar de justamente la otra mirada a un tema que es bastante importante. ¿Cómo estás? Sí, bueno, encantado de estar acá. Yo fuera del aire te preguntaba a qué se atribuye tu presencia acá en la zona. Tú me hablabas de ENAMA, esta corporación de profesionales mapuches. Me gustaría que pudieras profundizar un poco en torno a eso. Mira, ENAMA es una corporación de profesionales que ya lleva 2 años trabajando en el sur, pero que este año partimos con una agenda de actividades y de incidencia pública bastante interesante. Es una instancia mapuche que busca visibilizar a ese mundo urbano, profesional, que más allá de los errores metodológicos, el último censo sí reveló una cantidad gigantesca de profesionales mapuche. Se habla de 50.000 egresados de universidades de origen mapuche. Estamos hablando de médicos, abogados, periodistas, ingenieros. ¿Cómo darle visibilidad a ese sector, que es un sector muy importante y que también tiene propuestas, también tiene reivindicaciones, también tiene demandas? Para nosotros es central. Ustedes vienen trabajando ya hace un par de años. De hecho, tienen sitio en internet, a ver si lo podemos revisar, enama.cl, una cuenta en Twitter, @enama2013, y ahí dan cuenta de la actividad. Yo lo estaba revisando y un video bastante bueno que justamente menciona esto y termina con imágenes de Marcelo Salas, sí, de Andrés Cayulef, de gente que está relacionada, son profesionales, como decías tú, del mundo mapuche. Bastante interesante, ¿eh? ¿Qué más se puede encontrar en este sitio? En el sitio está gran parte de las actividades que hemos desarrollado desde ya del año 2011, una serie de seminarios que hemos impulsado en la zona sur. Hay una agenda de actividades anuales que hemos logrado desarrollar con distintos espacios de participación. Hemos tenido una gran asistencia de personas a los seminarios, por ejemplo. En los seminarios ENAMA, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tratamos de mostrar la experiencia de profesionales mapuches que, viniendo de la reducción rural, lograron estudiar, cursar carreras en la universidad y destacarse en su espacio. Hemos tenido destacados mapuches, entre ellos al cantante lírico Miguel Ángel Pellao, que estuvo con nosotros. Estuvimos también con profesionales de la talla de Eliseo Huencho, arquitecto mapuche, creador de la guía arquitectónica del MOP en materia indígena. Hemos tenido a distintas personalidades. Marcelo Salas nos acompañó el año 2012. Salas Melinao. Salas Melinao, insigne, probablemente el mejor jugador de la historia. Así dicen muchos. Así dicen muchos. Y así como él, tenemos también para este año nuestra cumbre nacional que hacemos al mes de octubre, donde esperamos reunir 1.500 personas en Temuco, profesionales, en donde hacemos esto que a ratos pareciera ser algo excepcional, pero que es súper necesario. ¿Cómo dar cuenta de este segmento de población mapuche que las estadísticas lo señalan como mayoritario? Somos un pueblo indígena urbano en su mayoría y que tiene muchos aportes que hacer no solamente a la causa mapuche, también a la sociedad. Nosotros creemos que es súper importante visibilizar este mundo porque desde él también se pueden gestar instancias de aporte para lo que son las demandas de las comunidades. Fíjate que no hay una desconexión entre ser profesional, vivir en la ciudad y también tener algún grado de relación con las comunidades. Yo tengo familia en mi comunidad, mis abuelos están en la comunidad y uno generalmente los fines de semana o cuando tienes tiempo libre va a la comunidad, participa de la dinámica también social de las comunidades. Yo no quisiera plantear esta dicotomía entre ser indígena urbano o rural. Creo que es un complemento y le hace muy bien también a la gente no indígena de saber que hay una realidad también que nos está siendo visibilizada y que a nosotros nos interesa potenciar. Está bastante buena la página en internet, hay publicaciones en papel digital, sí, donde uno puede ingresar a ver las brechas, por ejemplo, en temas de empleo. Y veía una exposición que tú dabas cuando estaba, no sé si era, claro, era en ese entonces ministra de gobierno en Afombaer, un debate que tuvieron que estuvo moderado por Fernando Pausen. Yendo al tema político, estamos ya en el mes de agosto, ya viene septiembre, empieza la recta final. ¿Cómo ven ustedes también, tú Pedro, como una voz autorizada para hablar del tema mapuche, las propuestas que tienen los candidatos en torno a esto?
A ver, primero, ¿Cómo lo han visto? ha existido una ausencia del tema en los debates anteriores a las primarias, hubo una ausencia casi absoluta del tema. No solamente el tema mapuche, sino Sí, que sí. yo soy también de la región de Valparaíso y las regiones en general se han quejado mucho de una falta de un debate muy centralista. Sí, ese es un problema que tiene la política chilena en general, que es crónico, que pues, de bastante tiempo. El tema ha estado ausente. Fíjate, como corporación en AMA, nosotros gestamos una propuesta de 10 puntos para los candidatos presidenciales, que previo a las primarias se entregó a casi todos los candidatos que iban a la primaria el 30 de junio. ¿Te han cambiado? Claro, ahora son otros. Y en ese tiempo nosotros entregamos esa propuesta a los candidatos. Tenemos pendiente ahora en nuestra agenda entregar a los candidatos que están hoy día compitiendo. Mañana, de hecho, nos reunimos acá en Santiago con Marco Enrique Jominami. Aquí le vamos a entregar la propuesta en AMA. Y esa propuesta en AMA da cuenta de lo que nosotros observamos como necesidades básicas para que Chile avance en la resolución de este conflicto. Hay propuestas que nosotros entregamos a los candidatos, como te decía, previo a las primarias, que fueron recogidas por los candidatos. Te cuento, por ejemplo, el caso de Claudio Rego. Él tomó parte de las demandas de NAMA, él planteó esta idea del Estado plurinacional, de este Estado chileno que reconoce su diversidad interna, que reconoce la existencia de naciones distintas, y que eso lo señalaba él como un aporte a una identidad chilena distinta, donde la diversidad sea un valor y no un problema. Andrés Velasco también tomó parte de las propuestas de NAMA. Él señaló públicamente su disposición a avanzar en cuotas parlamentarias indígenas, por ejemplo. O sea, cómo hacer que la dirigencia mapuche, en vez que esté en la calle o en los campos protestando, tú lo puedes integrar al Parlamento, por ejemplo, que es la arruga grande hasta donde se toman las decisiones políticas. Esos son caminos que han tomado varias democracias modernas, Nueva Zelanda, Canadá, Dinamarca, que han integrado la demanda de los pueblos indígenas en la institucionalidad política, en este caso el Congreso. Andrés Velasco se manifestó a favor de eso, y también en el caso de Andrés Velasco, él tomó de parte de NAMA y lo señaló públicamente esta idea de una Corfo Mapuche, una institución que impulse el desarrollo, potencia a los emprendedores y pueda gestar procesos de empoderamiento económico también a profesionales y a las comunidades. ¿Y han tenido algún contacto con comandos de Michelle Bachelet o de Evelyn Matei? Nosotros esperamos tener esos contactos, estamos gestionando esos contactos, digamos, post-primaria. Lamentablemente, en el caso de la candidata Bachelet, yo no sabría muy bien a qué atribuirlo, pero sí uno observa un blindaje bastante particular respecto de que ella, de reunirse o no reunirse con ciertos actores sociales. Eso yo a rato lo observo con preocupación. Yo siento que no puede ser que sea tan difícil lograr que actores sociales, sean mapuches, sean gente de regiones, sean otros sectores sociales que están con demandas ante las autoridades, que puedan acercarse a los candidatos. Al contrario, yo siento que debieran los candidatos estar mucho más abiertos a recibir propuestas, a reunirse con la ciudadanía. Y en el caso de la candidata Bachelet, debo reconocer que ha sido un poco complejo. Sobre eso mismo quería preguntar, porque bueno, Michelle Bachelet ya fue presidenta de Chile y tuvo una política en torno al mundo indígena. De hecho, hay una polémica que ella se refiere a etnias y dice que la gente le decía que no son etnias, son pueblos. Sí. Ahí hay un tema también semántico que sería bueno explicarlo, pero ella, y también hubo información que se reveló a través de los cables filtrados de Wikileaks, que habría solicitado ayuda de inteligencia para la novena región. ¿Tu visión en torno a eso? Yo he señalado públicamente que el mandato de la presidenta Bachelet... que es la única candidata que ya podemos ver sí, que ha hecho como presidenta. Sí, yo he señalado que ella tiene una deuda pendiente con el pueblo mapuche, desde el punto de vista de lo que fue su administración de gobierno, ¿ya? Esa deuda pendiente para mí tiene mucha relación con el tema de derechos humanos. Es particularmente grave que en el gobierno de ella hayan sido asesinados dos jóvenes mapuches, en este caso Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collido. En un mes de agosto también. Sí, y en una zona muy cercana donde fue el último crimen que se cometió, en la zona de Ercilla. Y ambos jóvenes, sus familias han debido lidiar con la pérdida de sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, y además con una impunidad casi absoluta ante los crímenes. Los dos funcionarios de Carabineros responsables de esos crímenes hoy día están en servicio activo todavía. Entonces, esa es una deuda que yo tengo la impresión que Michelle Bachelet dejó con el pueblo mapuche. Hay sectores mapuches que han planteado, y muy responsablemente yo siento, que Michelle Bachelet debiera pedir perdón al pueblo mapuche.
Hoy veíamos el perdón que solicitó el senador Larraín, claro. Un gesto hacia la pacificación de los espíritus en una fecha que viene tan simbólica como los 40 años del golpe de Estado. Yo creo que las peticiones de perdón siempre son bienvenidas y siempre son válidas. Son actos de reparación, son actos también son mensajes simbólicos respecto de temas que dividen todavía a los chilenos en el caso del régimen militar y en el caso mapuche, estos crímenes que se cometieron en democracia y que para los mapuches no hace mucha diferencia respecto de lo que pasaba en dictadura. Esa deuda de Michelle Bachelet en el tema de derechos humanos, yo pienso que debiera ser saldada en un próximo gobierno de ella, en el caso de ser electa presidenta. También en materia de abordaje hacia el mundo indígena. Ella, como tú bien comentabas, se refiere como etnias todavía al referirse a los pueblos indígenas. El lenguaje construye realidades, sabemos los periodistas que hemos estudiado a los clásicos de la comunicación, y también sabemos que la comunidad internacional ha avanzado muchísimo respecto de cómo definir correctamente a estas colectividades humanas que somos los pueblos indígenas. Y la legislación internacional desterró el concepto de etnia para referirse a los indígenas hace ya 30 años. Hoy día, la Declaración de Naciones Unidas del 2007, aprobada en Nueva York, habla de que el concepto adecuado para referirse a estas colectividades es el concepto de pueblos y el concepto de naciones. Y los mapuches reivindicamos el ser una nación, reivindicamos el ser un pueblo, porque cumplimos con todas las características sociológicas de una nación y un pueblo. Está escrito en este convenio 169 además ratificado por de la Chile, OIT, que muchos no conocen y vale la pena de repente pegarle una revisada. Sí, los parlamentarios ratifican convenios y pareciera ser que no los leen después. Debería ser muy importante que los lean. Pedro, me gustaría también, ya que tú lo mencionabas, estos 40 años del golpe militar, que tú nos contaras cuál fue la relación que tuvo el mundo mapuche con el régimen militar, con Augusto Pinochet. Hay algunos Twitter que a uno le llegan de repente que el general Pinochet habría sido nombrado como gran lonco. Estaba yo revisando mientras tú me hablabas datos del plebiscito del año 88, y esto muchas veces no se sabe. La región de la Araucanía fue una de las pocas regiones donde ganó el sí, ganó con un 54,05%. Acostumbro también a leerte en Twitter y en torno a estos programas que han dado de los 1000 días que dio Canal 13 hace poco. Tú mencionabas que también la reforma agraria durante esa época tuvo mucho que ver. A ver si nos puedes hacer un poco una pequeña revisión histórica de lo que te dije. Sí, hay varias caricaturas en torno a lo que fue la relación de los mapuches con el régimen militar, ¿ya? Se ha extendido esta falsa idea de que los mapuches habrían apoyado, eran aliados del régimen militar. Esto tiene mucho que ver con procesos anteriores que se dieron en el país, principalmente en la UP, y la oposición mapuche que existió respecto a la reforma agraria. Eso es bastante desconocido en Chile. ¿Lo mencionabas tú en Twitter? Sí, yo no se lo mencionaba porque estaban dando un programa en televisión en donde se hablaba del tema ese. Y fíjate que es bastante desconocido que los mapuches efectivamente se opusieron a la reforma agraria. ¿Por qué? Porque con esta visión que tenía la Unidad Popular de los mapuches como campesinos pobres, la reforma agraria implicó la llegada a la Araucanía de muchos parceleros no indígenas del Valle Central, que recibieron tierra por parte del Estado en la zona de la Araucanía. Y para el mundo mapuche, que ha tenido demandas de tierra hace bastantes décadas en este país, eso era visto como una nueva invasión casi, una nueva llegada de colonos. Fíjate cómo esto es tan actual. En el caso de la muerte, muy reciente, hace un par de semanas, de este comunero Rodrigo Melinao en Ercilla, esa comunidad está reivindicando parcelas del Fondo Chihuahue. Esas parcelas del Fondo Chihuahue son parcelas que la reforma agraria entregó a chilenos que llegaron a esa zona en los años 70. Fíjate lo actual del tema. Claro. 42 años. Y esa oposición mapuche, que fue vía movilizaciones, vía protesta, llevó a la izquierda chilena a caricaturizar a los mapuches como de derecha, como anti-UP, digamos, proceso de Salvador Allende, lo que es una caricatura. Los mapuches han debido lidiar durante un siglo y medio con distintos gobiernos de distintos sexos ideológicos, y yo lo he dicho también en mis columnas, estos conflictos no se van a resolver en la medida de que no haya un abordaje que sea político y sea histórico al problema.
Mencionábamos el Twitter, a ver si han llegado algunas preguntas. Mira, Gustavo Martínez nos dice, te hace la pregunta a ti, Pedro, ¿consideras que la cultura de los pueblos originarios está presente en el debate educacional actual? Yo creo que lamentablemente no está presente. Uno tiene bastantes referencias sobre la calidad, la gratuidad de la educación, pero se hace muy poco énfasis en los contenidos de la educación. Ya yo eso incluso lo he conversado con los dirigentes estudiantiles cuando estaban en su apogeo mediático. Me acuerdo que conversé tanto con Camila Vallejo como con George Jackson, y yo les planteaba esta idea de ¿por qué no poner ojo también a los contenidos educativos? Porque tenemos una educación en Chile que es bastante poco generosa con la interculturalidad. Poco amable. Poco amable. Mi hija, por ejemplo, que tiene 7 años, ella en el colegio todavía se le enseña, en algunos casos, que la Machi es una bruja. Por ejemplo, hay libros de historia que todavía dicen eso. Frías Valenzuela, en sus libros tipo Icarito que tiene él, establece eso de que la Machi es como una curandera, una bruja. En el siglo XXI es terrible que mi hija reciba esa educación en el colegio. Por tanto, es necesario que también se discuta el tema de los contenidos educativos. Y yo siento que el chileno en general, para que este conflicto eterno pueda ir siendo abordado debidamente, requiere ser educado en la interculturalidad. Quienes somos interculturales en Chile somos los pueblos indígenas. Porque yo estoy aquí, por ejemplo, en este programa, Cristian, en los códigos culturales que son de ustedes. Estoy hablando tu idioma, estoy a ratos vistiendo una ropa que es la ropa que comúnmente usan, digamos, la gente no indígena, y estoy expresándome en un código cultural que no es el mío, pero puedo hacerlo. En cambio, es muy difícil que un no indígena haga lo mismo a la inversa, que hable en mi idioma, que a ratos pueda también sumergirse en mi identidad cultural. Yo siento que esa característica de los indígenas en Chile, que somos interculturales, ojalá también se pudiera llevar hacia la gente no indígena, que también puedan ser también ellos interculturales, y eso pasa claramente por la educación. Pasa por la educación, ahí está la respuesta de Pedro al amigo tuitero. Leía una de tus columnas, estaba escribiendo también en la tercera, en esta nueva sección que se llama Voces, y hay algo que muchas veces no se ha hablado, la visita de este relator de Naciones Unidas que consideró que Chile no está pasando por una amenaza terrorista concreta. De hecho, tú titulas esa columna como Fábula Antiterrorista. A ver si podríamos cerrar un poco con esto para dar ya paso a otros temas. Mira, la visita del relator de Ben Emerson fue bastante interesante. ¿En qué sentido? Él no es un relator de pueblos indígenas, ¿ya? No es el relator que se preocupa de los pueblos indígenas en el mundo. Él es el relator que en el mundo monitorea lo que es la actuación de los estados en escenarios de lucha contra el terrorismo. Por tanto, él, al venir a Chile, probablemente sus visitas anteriores, de semanas anteriores a su viaje a Chile, habían sido a Siria, habían sido a Medio Oriente, a países donde realmente hay fenómenos terroristas en proceso, digamos. Claro. Por tanto, el impacto que él tuvo de estar en la Araucanía, de estar en Temuco, de estar en Vilcún, de hablar con los presos mapuches, de hablar con las víctimas de atentados, yo siento que fue brutal. ¿En qué sentido? En el sentido de él decir, ojo, Estado chileno, esto no es terrorismo. Esto no es terrorismo lo que pasa en Siria, lo que está pasando hoy día en Medio Oriente. No, le cayó muy bien esas declaraciones al ministro del Interior, que lo trata de desinformado. Sí, el ministro del Interior lamentablemente tuvo declaraciones bastante desafortunadas. Pero Ben Emerson fue bastante enfático en señalar de que Chile estaba libre del flagelo del terrorismo, y que él encontraba que este era un conflicto político y social que estaba muy mal abordado. Eso lo hemos dicho muchísimas veces, no solamente quienes emitimos opiniones en los medios, también nuestros dirigentes mapuches responsablemente han planteado lo mismo, y dos relatores anteriores, tanto Stavenhagen, que vino en el 2003, como James Anaya, que vino cuando estaba gobernando Bachelet, plantearon lo mismo al gobierno, que este era un conflicto social, cultural, que estaba siendo muy mal abordado a través de la seguridad pública, que tiende a criminalizar a las comunidades. Claro, sobre lo mismo, Karina Riquelme a través del Twitter pedía que yo te preguntara
Y ahí hay un poco crítica de medios, los dos somos periodistas y bueno, los medios de repente dan una información y luego cuando esa información se revierte no se da el mismo espacio sobre estos 12 mapuches que fueron absueltos por el posible o presunto atentado a un bus el 28 de julio del 2009, ¿no? Sí, eso fue mientras gobernaba Michelle Bachelet. Claro, no se dio una cobertura justa, se podría decir. No, en absoluto. Mira, ese caso es bien particular. Creo que hoy en Santiago se quemaron 3 buses. Claro, comenzamos el noticiero con eso. Bueno, se quemaron 3 buses en Santiago hoy día, y creo que 2 al fin de semana, algo así escuché. También. Santiago es una ciudad muy insegura, pareciera ser. Y fíjate que no se aplicó ninguna ley antiterrorista. El caso por el que estamos hablando, y porque pregunta Karina, una gran abogada que trabaja en la zona sur, fue un bus que fue rayado con spray. Y se quebraron vidrios. Y se quebraron vidrios del bus. Entonces, fíjate la desproporción en la aplicación de la persecución penal. Se aplica la ley antiterrorista, un caso de una protesta en la carretera, donde un bus termina rayado y apedreado, y en Santiago se queman 3 buses en una jornada, y no se aplica ninguna ley de excepción. Pareciera ser que la ley antiterrorista solamente tiene vigencia del Biobío al Tolten. Fuera de ese marco territorial no opera esa ley. Ellos fueron absueltos finalmente en un juicio que demoró 4 años en realizarse. Claro, esto fue el 2009. Y la semana pasada fueron absueltos los 12 comuneros, pero fíjate que varios de ellos pasaron más de 2 años en prisión preventiva. O sea, la ley antiterrorista permite que la prisión preventiva se extienda muchísimo, y varios de ellos pasaron 2 años en prisión preventiva. Y terminan absueltos. Y conocemos casos terribles. El caso de esta niña que fue en un accidente de tránsito, que el victimario quedó en libertad. El caso de estos gerentes que estafaron a una gran cantidad de clientes de una multitienda. Bueno, hay casos que fueron condenados a clases de ética. Y tenemos a 12 comuneros mapuches que por una protesta en la carretera terminan cumpliendo 2 años de condena. Es casi una condena a la prisión preventiva en el caso mapuche, y eso es terrible. Pedro, te quiero agradecer este tiempo con Canal 24 Horas. Sé que estás por un rato acotado acá en la capital. Hay otras columnas bastante interesantes, como cuando tú hablas si los fiscales son o no parte del problema. Invito ahí a leerlo en el sitio web de La Tercera. Te felicito también por tu libro, el cual compré, y me llevé la grata sorpresa que también está en formato electrónico, en Kindle. Sí, en Amazon. Así que está totalmente a la par con los nuevos tiempos. Sí, tradición y modernidad. Está bien, pues es como se tiene que llevar el siglo XXI y también el año 2013. Muy atentos entonces con ENAMA 2013 en octubre. Cerramos con eso, que era con en octubre tenemos la cumbre de profesionales en Temuco, que se va a hacer a fines de octubre, y donde esperamos reunir también a una gran cantidad de hermanos y hermanas que, sin perder su identidad indígena, sin perder su identidad mapuche, están también haciendo su aporte en distintos espacios, tanto gremiales, profesionales, como también académicos. Creemos que ese mundo mapuche tiene que ser visibilizado, tiene que tener también canales de expresión, y ENAMA como corporación busca eso, busca también ser un espacio de visibilizar estas miradas distintas al tema indígena, y también generar incidencia pública. Es muy importante que nosotros estemos en los medios, estemos en la arena pública, generando incidencia. Bueno, ENAMA 2013 entonces vamos a estar pendientes ahí en octubre. Muchas gracias Un gusto por tu tiempo.